Hola y bienvenido. Es un placer saludarte y darte la bienvenida a este espacio de aprendizaje. Hoy iniciamos con un tema fundamental dentro del ministerio cristiano. ¿Qué es la consejería pastoral y por qué es tan importante? Si alguna vez has acompañado a alguien en un momento difícil, has ofrecido palabras de ánimo o has guiado a alguien con base a la palabra de Dios, entonces de alguna manera ya has ejercido la consejería pastoral. Pero, ¿qué implica realmente este ministerio? ¿Cómo podemos hacerlo de manera eficaz, con amor y según el propósito de Dios? Esas son algunas de las preguntas que responderemos hoy. A lo largo de esta sesión vamos a dividir nuestro tiempo en tres partes. Primero, vamos a explorar juntos qué es la consejería pastoral, cómo ésta se ubica en el contexto de las profesiones de ayuda, en el contexto de las funciones pastorales y en el contexto de los modelos de consejería. Segundo, después veremos algunos principios bíblicos clave que nos ayudarán a entender su propósito en la iglesia. Tercero, y finalmente, aplicaremos lo aprendido con un ejercicio práctico y una reflexión para que puedas comenzar a desarrollar tus habilidades como consejero pastoral. Antes de comenzar, queremos poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, te bendecimos por el privilegio que tú nos has concedido de servirte, por llamarnos, Señor, y confiarnos una tarea tan importante. Queremos, sin embargo, reconocer nuestra necesidad, la necesidad de tu ayuda y tu presencia, la necesidad del conocimiento para poder servirte mejor y hacerlo, Señor, de una manera gloriosa, de una manera eficiente, saludable. Acompáñanos en este tiempo de aprendizaje y ayúdanos para que podamos adquirir el conocimiento y las herramientas necesarias para servirte y honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora que hemos encomendado este tiempo a Dios, comencemos explorando qué es la consejería pastoral y por qué es esencial en el ministerio cristiano. Vamos a profundizar en la definición de la consejería pastoral y su ubicación en el contexto con otras profesiones de ayuda. A menudo, cuando hablamos de consejería pastoral, pensamos en alguien que simplemente da consejos basados en la Biblia. Sin embargo, la consejería pastoral es un ministerio mucho más amplio, con raíces bíblicas, pero también con conexión en otras áreas del conocimiento. En esta sesión exploraremos qué es la consejería pastoral, su relación con otras profesiones de ayuda, cómo se ubica en el contexto de los modelos científicos conocidos, cuál es su diferencia con otras tareas pastorales que realizamos en nuestro ministerio como pastores. Y por supuesto, veremos un ejemplo bíblico clave. Comencemos entonces con una definición. La consejería pastoral es el ministerio de escucha, orientación y acompañamiento basado en la palabra de Dios y en la presencia del Espíritu, con el propósito de ayudar a las personas a encontrar dirección, sanidad y restauración en su vida espiritual, emocional y relacional. Se diferencia de otras formas de consejería específicamente en su enfoque, pues está enfocada en la transformación de la persona a la luz de la verdad bíblica y de los principios del reino de Dios. No se trata solo de resolver problemas, sino de caminar con la persona en su crecimiento en la fe. Algunos elementos claves en la consejería pastoral. Uno, se basa en la Biblia y en la oración. Dos, requiere de la presencia del Espíritu para discernir las situaciones. Tres, no reemplaza a la consejería profesional, sino que se complementa con ella. Y en cuarto lugar, es un ministerio fundamentalmente de amor y de acompañamiento. Revisemos un poco la consejería pastoral en el contexto de las demás profesiones de ayuda. Entre las profesiones de ayuda está la pedagogía, está la psicología, está la psiquiatría, está el trabajo social, está el derecho o la abogacía, la medicina
y otras profesiones especializadas que acompañan a las personas en ciertos momentos críticos. La pedagogía se enfoca en la enseñanza del conocimiento, mientras que la consejería pastoral se enfoca en el aprendizaje sobre el individuo. La psicología se enfoca en la dimensión mental, emocional y conductual del individuo, mientras que la consejería pastoral se enfoca, además de estas, en la dimensión espiritual. La psiquiatría se enfoca en el tratamiento medicamentoso, mientras que la consejería pastoral aplica herramientas pastorales como la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, los cantos espirituales y otros. El trabajador social se enfoca en la protección y el bienestar social del individuo, mientras que la consejería pastoral integra en el proceso de acompañamiento a la comunidad de fe. El abogado se enfoca en la asesoría legal y de justicia, mientras que la consejería pastoral se enfoca en la asesoría para el perdón, el arrepentimiento y la reconciliación. La consejería pastoral puede complementarse con estas otras disciplinas de ayuda cuando sea necesario. Por ejemplo, un pastor puede acompañar espiritualmente a alguien que atraviesa una crisis depresiva, pero si es un caso severo, pudiera referir a esta persona a un psicólogo o a un psiquiatra para que complemente el tratamiento y el acompañamiento que él ofrece. Existen diversos modelos de consejería que se han desarrollado en la psicología y otras ciencias sociales. Veamos cómo se comparan con la consejería pastoral. Existe un enfoque o un modelo que es el centrado en la persona, de Carl Rogers. Este modelo se enfoca en la autonomía del individuo. Existe un modelo racional emotivo de Albert Ellis que identifica los pensamientos irracionales y los reestructura. Existe un modelo sistémico familiar que analiza la influencia de la familia en el individuo. Existen también los modelos constructivistas que creen que cada persona construye su propia realidad. Y existen modelos existenciales que exploran el significado de la vida y el propósito. Dentro de estos modelos que hemos mencionado, la consejería pastoral comparte algunas ideas con esos modelos, se nutre de alguno de ellos, especialmente del modelo existencial, que trata de buscar el significado y el sentido y propósito para la vida. Podríamos decir que en este sentido, la consejería pastoral está más cerca de estos modelos existenciales por cuanto se enfoca en la búsqueda de sentido, en la trascendencia de la vida y en el sentido misional que pueda tener la vida para los individuos, para la persona. Esto lo hace muy bien la consejería pastoral desde los propósitos y propuestas de Dios para el ser humano. Ahora, dentro de las tareas pastorales, pudiéramos mencionar la predicación, la enseñanza, la evangelización, la administración y la consejería pastoral. Es importante porque a menudo dentro del ministerio pastoral confundimos la consejería pastoral con otras tareas importantes. Sin embargo, aconsejar no es predicar, no es enseñar, no es administrar ni disciplinar y no es evangelizar. La predicación tiene el propósito de proclamar la palabra a las multitudes, mientras que la consejería en la consejería tiene el propósito de escuchar y explorar al individuo, al consultante. La tarea de enseñar trata de explicar a profundidad la doctrina cristiana, mientras que la consejería pastoral busca entender a profundidad al individuo. Consideremos ahora la consejería pastoral dentro de las tareas pastorales. Dentro de las tareas pastorales tenemos la predicación, la enseñanza, la evangelización, la administración y la consejería. Es importante repasar esto porque en ocasiones se confunde la consejería con las otras tareas pastorales. Aunque estas son también muy importantes, no son lo mismo.
Aconsejar no es predicar, no es enseñar, no es administrar y no es evangelizar. La predicación se enfoca en proclamar la palabra de Dios a las multitudes, mientras que la consejería se enfoca en tratar de escuchar al individuo. La enseñanza trata de explicar a profundidad la doctrina cristiana, mientras que la consejería pastoral trata de aprender a profundidad acerca del individuo. Evangelizar consiste en compartir el evangelio a los no creyentes, mientras que la consejería pastoral se permite conocer el evangelio a través del consultante. Es decir, se permite conocer del proceso de transformación que se va dando en el consultante. Administrar tiene la tarea de dirigir la iglesia organizacionalmente, mientras que la consejería se enfoca en el individuo y no en la gestión. Aconsejar no es imponer, no es solo enseñar, no es solo reprender. Aconsejar es acompañar a la persona en su proceso de vida y fe. Uno de los ejemplos que pudiéramos resaltar más significativo es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es el mejor ejemplo de consejería pastoral que encontramos en la Biblia, específicamente en Juan capítulo 4. Jesús no solo le habló, sino que especialmente trató de establecer una conexión con ella. Trató de derribar las barreras que impedían que ella pudiera conectar con él, confiar en él. La escuchó, la comprendió y finalmente la guió hacia la verdad. No la condenó, pero sí la confrontó con amor. Podemos leer Juan 4 del 13 al 14 y examinar ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana en función de la consejería pastoral. Esto nos muestra que la consejería pastoral debe centrarse en la gracia, la verdad y la restauración. La consejería pastoral es un ministerio de la esperanza. Tiene una expectativa positiva, alentadora acerca de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas. Antes de terminar, quiero que reflexiones en las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de acompañar a otros en su caminar de fe? Segundo, ¿cuál de las tareas pastorales he confundido con la consejería? Piensa en una persona que esté pasando por una crisis. ¿Cómo la aconsejarías usando lo que hoy hemos aprendido? En la siguiente sesión vamos a profundizar en el perfil del consejero pastoral. Así que esperamos que puedas aprovechar esta experiencia de aprendizaje para que no solo mejores tu práctica, sino que te prepares para seguir en un proceso de crecimiento y desarrollo ministerial. Quiero agradecerte que hayas estado conectado con nosotros finalmente para iniciar este proceso de aprendizaje. Espero que esto pueda motivarles a continuar adelante y yo me propongo aprovechar el tiempo y a seguir mejorando la presentación de estos videos. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.